los bendiga, espero en el Señor que cada uno de ustedes esté muy bien. Como siempre lo decimos y lo hacemos, nuestras oraciones es para que el Señor les bendiga, les ayude, les fortalezca en cualquier momento, en cualquier circunstancia que ustedes estén atravesando, estén viviendo. Y bueno, también nuestro deseo es que cada día el Señor los ayude a seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por su vida. Hermanos, estamos a unas semanas que tradicionalmente se recuerda el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo o la Navidad. Aunque no voy a hablar del nacimiento de nuestro Señor Jesús, sí voy a hablar un poco del inicio de su ministerio. Y hago el comentario porque el escritor del Evangelio de Marcos, que es donde vamos a estar meditando, no se detiene en los pormenores del nacimiento de nuestro Señor, sino que va directamente a su ministerio, porque él presenta a Jesús como siervo. De allí su manera peculiar de presentar el principio del Evangelio de Jesucristo. Así que esta predicación la he titulado La buena noticia acerca de Jesús. Y de eso se trata el primer punto. Acerca de la buena noticia es sobre Jesús. Mira, Marcos capítulo 1, versículo 1 dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. El principio del Evangelio o la buena noticia, como se traduce la palabra Evangelium, la buena noticia de Jesucristo, el Hijo de Dios. Dentro de este principio del Evangelio de Jesucristo, Marcos no deja a un lado el señalar que Jesús es divino. Lo llama Hijo de Dios, aunque él no lo enseña directamente. Cuando hablamos de la buena noticia del Evangelio, en el mundo griego significaba cualquier noticia buena, pero en particular las proclamas imperiales. Estas podían ser sobre las victorias militares de los soberanos, del nacimiento de sus herederos o el ascenso de un nuevo monarca al trono del imperio. Este evangelio imperial era, por tanto, propagandista, donde se promovía la imagen del emperador como un hombre divino, un salvador y un padre bondadoso que velaba por el bienestar de los súbditos. Así que tenía un contenido altamente ideológico. Por eso, con esta declaración, Marcos desafía el aparato ideológico del Imperio Romano. Él anuncia el advenimiento de un líder, de un ungido que ha sido confirmado por la divinidad y quien proclama un reino. Aunque en el Antiguo Testamento, fíjate que esta palabra evangelio corresponde a un término hebreo en que se expresaban todas las memorias del Éxodo y las esperanzas mesiánicas surgidas en y después del exilio. Y Marcos identifica todas estas esperanzas con el Evangelio de Jesucristo. Así que Jesucristo es la buena noticia no solamente para el pueblo de Israel, sino para todo el mundo. Jesucristo es el que trae salvación y vida en abundancia a todo aquel que cree, dice la Escritura, al judío primeramente y también al griego. Así que la buena noticia trata sobre Jesús, Dios viniendo a este mundo. Pero es interesante que antes de la llegada de Jesucristo tenía que haber una preparación, según vemos en el texto bíblico. La llegada de Jesús tiene que tener una preparación. Mira, dice Marcos capítulo 1, versículos 2 y 3. Sucedió como está escrito en el profeta Isaías. Mira, voy a enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino, voz de uno que grita en el desierto. Preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas, dice la Nueva Versión Internacional. Marcos usa o echa mano de otros pasajes bíblicos que están en el Antiguo Testamento. Uno de ellos es Isaías, el otro Malaquías y parte de un texto que está en Éxodo. Entonces Marcos puede vislumbrar, puede ver que esta profecía se estaba cumpliendo ahora que Jesucristo estaba por iniciar su ministerio. Así que en primer lugar Dios mandó a su mensajero para que preparara el camino del Señor. Estaba pensando, habían pasado 400 años sin que se escuchara alguna profecía por parte de Dios. Así que Juan el Bautista irrumpe con su mensaje a la nación de Israel que se encontraba bajo el dominio del Imperio Romano. Pero la irrumpe con un mensaje de una buena noticia, que la nación entera estaba a punto de experimentar el ministerio o servicio de su Mesías,
Cristo el Salvador, el que les traía bienestar para sus vidas. Vaya que es una buena noticia. Es una muy buena noticia. Yo también estaba pensando en el tiempo de Juan el Bautista, pues estaban algunas religiones de los judíos, algunas sectas de los judíos, que ellos leían la ley de Moisés cada 8 días, los sábados, pero aún así el pueblo seguía sumido en diferentes circunstancias, diferentes problemas que atravesaban cada uno de ellos. Por eso vemos dónde desempeñó su ministerio Juan el Bautista, que nos lleva a pensar la forma en que estaba viviendo la gente, o aunque tenían una religión, pero no estaban viviendo en esa plenitud que el Señor estaba ofreciendo, o que el Señor venía a ofrecer en Cristo Jesús. El ministerio de Juan el Bautista lo hace en el desierto, dice en el bajo valle del río Jordán. Estaba checando esto, comprendía desde el norte de Galilea y terminaba a la parte norte del Mar Muerto, que está al sur, o sea, hasta Galilea y venía hasta el Mar Muerto. Esto comprendía todo el desierto, y en este desierto Juan el Bautista estaba desarrollando su ministerio. Ahora, para que nos quede más claro de dónde desarrolla su ministerio Juan el Bautista, necesitamos ir a Isaías capítulo 40, versículos del 3 al 4. Mira, dice la escritura de esta manera: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. De acuerdo a las características donde desarrolla su ministerio Juan el Bautista, estas simbolizan la árida carencia de la vida de las personas. Por un lado está el valle, gente que se encontraba en la desesperanza y en la autocompasión. Por el otro lado estaba la gente, y este tipo de personas necesitaban ser levantadas. Por el otro lado estaban las personas orgullosas, que necesitaban ser humildes, así como los montes y los collados que se encuentran en alto. Pero todos tenían que prepararse a través de un reconocimiento de su alejamiento de Dios por causa de sus pecados, y volverse a Dios con todo su corazón, mostrándolo a través de su bautismo, según el pasaje de Marcos y según Juan el Bautista. Por eso nosotros enseñamos que para volvernos a Dios se necesita hacer dos cosas. Según el apóstol Pablo, escribiendo ahí en el libro de Lucas, escribiendo en el libro de los Hechos, versículo 20-21, nos muestra lo que hacía el apóstol Pablo. Dice la escritura: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dos cosas que vemos nosotros para volvernos al Señor. Primero, es un arrepentimiento para con Dios, porque hemos quebrantado la ley de Dios. Pero no solamente eso, sino que tenemos que depositar nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue el que murió para el perdón de nuestros pecados y darnos una esperanza de vida eterna. Y esta es una buena noticia. El apóstol Pablo dice allí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, que el evangelio consiste en que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Esta es una buena noticia. Alguien tomó nuestro lugar para pagar por nuestros pecados delante del Señor. Y entonces Juan el Bautista está hablando, está enseñando sobre la importancia de volvernos a Dios, de preparar un camino para recibir al Señor Jesús. Para esto, tú y yo, como Juan el Bautista, tenemos que preparar el camino con las personas para que reciban el Mesías y lo reconozcan como Señor y Salvador de sus vidas. Aunque quiero aclarar, mira, con esto no estoy diciendo que primero la persona tiene que dejar de vivir como está viviendo, cosas que van en contra de la voluntad de Dios. No, esto va junto, el arrepentimiento y la fe van juntas estas dos acciones. La persona tiene que reconocer que es pecador, y cuando reconoce que es pecador tiene que ir a Dios y confesar su pecado, pedirle perdón, y Dios en automático le perdona. Pero también tiene que depositar su fe en Jesús, porque por medio de Él es que nosotros obtenemos el perdón de nuestros pecados. Pero sí tiene que haber una preparación para que la gente pueda llegar a reconocer quién es Jesús, qué es lo que ha hecho Jesús. Te decía hace rato, el pastor Israel y yo, fíjate que trabajamos en un ministerio o ayudamos o apoyamos en un ministerio que se llama la Liga Bíblica Internacional. En este ministerio enseñamos que el evangelismo es un proceso.
donde las personas tienen que descubrir a través de la Biblia quién es Jesús, qué hizo por ellos y cómo pueden relacionarse con Él. Entonces, esto es una gran verdad. Esto requiere tiempo. Tú y yo necesitamos empezar a relacionarnos con las personas que no conocen del Señor. Necesitamos pasar tiempo con ellos. Necesitamos aprender a escucharlos, a conocer qué piensan acerca de Dios, qué piensan acerca de Cristo, del cristianismo. Desafortunadamente, a veces han visto malos testimonios por parte de algún cristiano. Es más, algunos de ellos han sido defraudados por algunos de los cristianos. Otros quizás tienen una apreciación diferente de lo que es un cristiano. A veces consideran que el cristiano ya no peca. Y entiendo eso, que ya no debemos nosotros pecar como cristianos, pero desafortunadamente pecamos. Entonces la gente tiene una ideología diferente acerca de Jesús. Tiene una ideología diferente acerca de lo que es el cristianismo. Pero para eso nosotros tenemos que preparar el camino, alisar el camino, enderezarle el camino para que ellos reciban a Jesús. Así como lo hacía Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba preparando el camino para que ellos recibieran al Mesías. También nosotros considero que tenemos que hacer lo mismo con las personas que no son cristianas. A través de nuestro testimonio, a través de la oración, pero a través de escucharlos y quizás ayudarles en su entender sobre lo que es el cristianismo, sobre lo que es Dios, sobre lo que es Cristo Jesús. Entendemos que no solo son lecciones bíblicas las que compartimos nosotros con las personas, sino que nosotros debemos de pasar tiempo con ellas. Fíjate, Jesús pasó 3 años con sus discípulos y después de su resurrección, uno de ellos, ¿verdad?, de nombre Tomás, él no creía que Jesús hubiese resucitado. Hasta que Jesús le dijo que acercara su mano y la metiera en su costado, que mirara sus manos y que fuera creyente y no incrédulo. Ahora, ¿por qué le dijo esto Jesús? Bueno, porque 8 días antes Jesús se había presentado a otros discípulos y ellos pues habían visto a Jesús y le comentaron a Tomás, ¿sabes? Vimos al Señor, pero Tomás no les creyó, sino hasta que él mismo lo comprobara, decía él. Así que nosotros necesitamos ejercitar la paciencia, así como el Señor la tiene con nosotros, con todas las personas. Bueno fuera, y yo creo que hay personas que se les presenta el Evangelio de Jesucristo y ellos aceptan inmediatamente esta salvación que es en Cristo Jesús. Pero hay otras personas que necesitamos pasar más tiempo con ellos, recorrer el camino con ellos, tener paciencia con ellos, así como Jesús lo tuvo con sus discípulos y lo ha tenido con cada uno de nosotros. Pero nosotros tiene que haber una preparación para recibir al Mesías, para recibir a Jesús, así como Juan el Bautista lo muestra. Pero sabes, esta buena noticia, según el profeta Isaías, nos enseña que esta buena noticia tenía que ser proclamada y tiene que ser proclamada. Mira, para ello yo quiero que vayamos a Isaías 40, precisamente donde Marcos toma este pasaje, Isaías 40, versículos del 9 al 11. Mira, dice la palabra del Señor de esta manera: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: ve aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Fíjate, en este pasaje de Isaías 40, el Señor le dice al profeta que debía de decirles a ellos que esta buena noticia debían de proclamarla, debían de subirse a un monte alto y que debían de anunciar lo que Dios estaba a punto de hacer. Así que en primer lugar Dios manda al profeta Isaías para que le diga a su pueblo que proclame esta buena noticia. En primer lugar, que su pueblo está por experimentar. ¿En qué consistía esta buena noticia? En que su pueblo está por experimentar la liberación de la esclavitud del imperio babilónico, pero también la liberación de los pecados a través de Jesucristo en un futuro. Porque esta profecía tenía un cumplimiento inmediato, ¿verdad?
pasando los 70 años que el Señor los había mandado al cautiverio, y entonces les da esta buena noticia que ellos ya iban a ser liberados. Pero también esta profecía tiene que ver con el futuro, y es donde Juan el Bautista lo vemos ahí en el Evangelio de Marcos. O sea, tiene que ver con la liberación de los pecados a través de Jesucristo. Dios con su solo poder va a traer la liberación a su pueblo, tanto físicamente como espiritualmente, no solo a Israel, sino a todo el mundo. Pero fíjate, lo interesante de esto es que en este pasaje bíblico, Dios no solamente liberta a su pueblo, ¿verdad?, de la esclavitud de Babilonia, y en el futuro liberta a los hombres de sus pecados, ¿verdad? Estamos hablando espiritualmente, liberta a los hombres de sus pecados. No solamente los liberta, sino que Jesús se vuelve, o Dios se vuelve su pastor de ellos. Esto es impresionante, la verdad. A mí me emociona este texto. Cuando lo leo me emociona, porque Dios no solamente liberta a su pueblo, no solamente liberta a las personas, sino que se vuelve su pastor. Mira lo que dice el texto. Dice: he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Así que no solamente libera, sino que apacienta a los suyos como pastor, como el pastor que apacienta a su rebaño. Lleva a los corderos, dice el texto, que lleva a los corderos o las pequeñas ovejas en su seno. Y pastorea suavemente a las recién paridas. Esta es una buena noticia que tiene que ser proclamada en todo tiempo y en cualquier lugar. No solamente decirle a la persona: mira, Dios tiene el poder, Él solamente tiene el poder para liberarte de tus pecados, para liberarte de todas estas cosas que tú no puedes vencer, sino que aparte de que te libera, Dios se vuelve tu pastor y te va a acompañar, te va a ayudar en esta vida. ¡Qué hermoso! Esa es una buena noticia. Esa es una buena noticia que tiene que ser proclamada en todo tiempo y en cualquier lugar. Los que hemos experimentado esta buena noticia en nuestras vidas, debemos proclamarla a los demás. ¿Cuántos ya nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos pedido perdón a Dios y hemos depositado nuestra confianza en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador? Y que por fe hemos alcanzado el perdón de nuestros pecados y la esperanza de vida eterna. Creo que todos los que hemos experimentado el perdón de nuestros pecados, hemos experimentado esta esperanza de la vida eterna en Cristo Jesús. Y no solamente eso, sino que hemos experimentado el continuo cuidado de Dios, la guianza de Dios en nuestras vidas como buen pastor que es Él. ¿Cuántos de nosotros no hemos experimentado y que tenemos que compartir con otros esto? Con otros hay que decirle la relación que tenemos ahora con Dios, lo hermoso que es con Dios. Me perdona de mis pecados, me liberta de mis pecados, y además día con día experimento su presencia en mi vida. Día con día nosotros experimentamos su cuidado, su guianza, día con día. Por eso podemos decir que la verdadera razón de evangelizar o proclamar la buena noticia debe ser la generosidad. El deseo humano básico de compartir algo que nos llena de satisfacción con aquellos que nos importan. Es como si un mendigo le estuviera diciendo a otro mendigo dónde puede encontrar el pan. Es el acto de compartir, de no quedarse para sí mismo, algo tan maravilloso. No podemos callar. Tenemos que decirle a la gente que encontramos el pan. Y llevar como mendigo, ¿verdad? Y decirle: mira, aquí encontré el pan. En Dios está la satisfacción. En Dios está el poder para cambiar. En Dios y en su Hijo Jesucristo, que ha venido a salvarnos de nuestros pecados. ¿Qué ha pasado contigo desde que empezaste a caminar con Dios? ¿Ha sido algo maravilloso? Pues compártelo con los demás. ¿Cómo ha sido el trato de Dios contigo desde que te volviste cristiano? Que a pesar de las adversidades de la vida, Él siempre ha estado contigo como buen pastor. Tenemos que comentarle a los demás. Fíjate, hace un rato comentaba que nosotros tenemos que proclamar esta buena noticia en todo momento y en todo lugar. El pasaje bíblico dice que esta proclamación tenía que ser no solamente en Jerusalén, sino en todas las ciudades de Judá.
Cuando leo esto me hace pensar en el pasaje de Hechos, capítulo 1, versículo 8, ¿verdad? Cuando el Señor dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta lo último de la tierra. No podemos nosotros dejar de proclamar esta buena noticia. Recuerda, la buena noticia es sobre Jesús. Prepara el camino para que más personas reciban a Jesús como el Salvador de sus vidas. Proclama esta buena noticia. Como dijo Jesús al que había sido liberado de una legión de demonios y que pedía estar con él. Hablo acerca del endemoniado de Gadara. Cuando es liberado le dice a Jesús que quería seguir con él, que quería andar con él y con sus discípulos. Pero Jesús le dice algo importante. Y lo vemos ahí en Lucas 8:39. Mira lo que le dice Jesús a esta persona que había sido liberada. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y dice la Escritura que él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Fíjate, hace unos días escuché un testimonio de una persona que había estado muy grave de una enfermedad. Es más, ya lo habían desahuciado. Pero alguien le visitó y alguien oró por él y alguien le habló acerca del Señor Jesús y él oró por él y esta persona sanó y se convirtió a Jesús con todo su corazón. Y el testimonio también, parte del testimonio es que ahora este hermano se ha dedicado a proclamar esta buena noticia. Y a raíz de esto él ha sembrado varias iglesias en diferentes pueblos. Él es un hombre sin muchos estudios académicos, pero él tiene un testimonio de vida y que proclama a los demás. Él les dice lo que Dios hizo en su vida y lo que Dios sigue haciendo en la vida de ellos, en la vida de él. Así que, hermano, no callemos lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Sigamos proclamando no solamente lo que ha hecho en nosotros, sino lo que sigue haciendo en nuestra vida. Que los demás sepan quién es nuestro Dios. No solo, ¿verdad?, los que están a nuestro alrededor, sino también vayamos más allá, no solamente a nuestra familia, a nuestros vecinos, no solamente a los de mi colonia, a los de mi ciudad, a los de mi estado, a los de mi país, sino vayamos más allá hasta lo último de la tierra. Que toda la gente sepa, hermanos, esta buena noticia. Dios es maravillosamente bueno y estuvo dispuesto a enviar a su Hijo Jesús para que por medio de él nosotros obtuviéramos el perdón de nuestros pecados, fuéramos libertados de nuestros pecados y para que por medio de él Dios sea nuestro buen pastor, que nos va a seguir acompañando todos los días de nuestra vida, aún más allá de la muerte, como dice el libro de los Salmos. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Esta es una buena noticia. Compartámosla con los demás. De verdad, dile a los demás qué es lo que Dios ha hecho contigo. Cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, para que ellos se puedan acercar a Él. Así como dije hace un rato, es como un mendigo que encontró pan y lleva al otro también a decirle dónde está el pan, dónde él puede vivir de una manera diferente, dónde él puede obtener lo que tanto necesita, solamente en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos y en todo lugar, te damos muchas gracias porque tú eres bueno con nosotros. Gracias por haber enviado a Jesucristo para libertarnos de nuestros pecados, de nuestras maldades, pero no solamente para eso, sino también para acompañarnos en esta vida, para que Él sea nuestro buen pastor. Señor, te agradecemos porque a través de esta profecía que vemos en Isaías, no solamente libertaste a tu pueblo Israel de la esclavitud de Babilonia, Señor, sino que también es una profecía que se ha cumplido aproximadamente más de 2000 años, Señor, cuando Jesucristo vino a esta tierra y viniste a libertarnos de nuestros pecados, de nuestras maldades, a perdonarnos y darnos una esperanza de vida eterna, pero también acompañarnos en esta vida como nuestro buen pastor. Ayúdanos a seguir caminando contigo, a vivir contigo y ayúdanos a seguir proclamando esta buena noticia a todas las personas, no solamente a los que están a nuestro alrededor, sino a los que están aún más allá de nosotros. Ayúdanos a decirles lo hermoso y lo grandioso que eres tú, Señor, para con nosotros. Bendecimos tu nombre, Jesús. Amén, Padre.